Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos, Bri. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación de la 64 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Muchas gracias a los que compartís con nosotros esta mañana de alegría también compartida, porque el festival somos perfectamente conscientes que es el Festival de Mérida, pero que no es solo nuestro festival, que es un festival que pertenece a todos aquellos que a lo largo de estos 64 ediciones lo han hecho posible. Por tanto, vaya desde aquí también mi recuerdo a todos los que han trabajado a lo largo del tiempo para hacer de este festival probablemente y sin probablemente el festival de referencia en lo que al teatro clásico se refiere, ¿no? Antes de pasarle a Jesús Cimarro, al director, la palabra para la presentación de la programación, agradecerle el trabajo realizado. Hemos llevado a cabo hoy la reunión del patronato, donde hemos aprobado no solo la programación, sino también los presupuestos, las cuentas, la liquidación, esas cosas que son la pequeña letra de todo esto, pero que es también necesario para que una organización tan complicada como es la de un festival de estas características pueda funcionar, ¿no? Simplemente destacar que con lo difícil que es, estando el listón tan alto como está, el poder presentar novedades, el poder presentar innovaciones, pues quiero agradecerle también el esfuerzo porque eso sea así. Nos vamos a un festival de 43 representaciones este año, lo cual es ya una barbaridad. Empieza el festival en el mes de junio, lo cual es otra novedad, se incorporan alguna extensión nueva, lo cual hace de esto ya una cosa que adquiere y va adquiriendo una enorme dimensión, ¿no? Por eso también es una nueva responsabilidad para todos los que tenemos en este festival puestos muchos ojos, como probablemente en la mejor manera de dar a entender lo que significa la Extremadura de hoy en la defensa de la cultura, como lo que más consigue hacer de verdad libre a los pueblos, ¿no? La cultura es el mejor pan para la inteligencia y esa es la razón por la que seguimos apoyando y apoyaremos siempre el festival como un elemento de referencia para nuestra región. No concibo la Extremadura del presente sin el festival e imagino la Extremadura del futuro con el festival. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia y le cedo la palabra a don Jesús Cimarro. Buenos días a todos y a todos. Presidente, consejera, alcaldes, alcalde de Mérida, alcalde de Medellín, alcalde de Casas de Reina, su director general de teatro, señoras y señores, colegas, compañeros de profesión, buenos días a todas y a todos. Para aquellos que están deseando que empiece el Festival de Mérida, este año traemos una buena noticia. Este verano subiremos el telón una semana más en la programación, es decir, una semana antes comenzaremos. La edición arrancará el 29 de junio hasta el 26 de agosto. Y lo empezaremos antes porque queremos que este año sea más y mejor que en las anteriores ediciones. Antes de detallarles la programación, quiero agradecer a todas las compañías y productoras que nos han hecho llegar estos últimos meses sus proyectos escénicos, muchos de ellos extremeños, el interés y la confianza que tienen en el festival. Nos hubiera gustado poder programarlos todos, pero necesitaríamos muchísimos meses para poder hacerlo. Este deseo por crear para Mérida es una muestra del excelente momento que vive el festival y la alta consideración que mantiene, tanto para el público en general como para el sector profesional, como uno de los acontecimientos culturales más importantes en España cada año. La programación que tengo el placer y el honor de presentarles hoy, por 7º año consecutivo, es muy ecléctica en disciplinas, géneros dramáticos y temáticos. Está pensada
para todo tipo de públicos, con la intención de servir tanto a su entretenimiento como a su conocimiento, reflexión y formación. El cartel de este año en el Teatro Romano lo componen 9 espectáculos, 1 de danza y 8 de teatro, 2 más que el año pasado. 4 de los 8 estrenos nunca se han representado en Mérida. Con este cartel seguimos apostando por los nombres consolidados en el panorama escénico nacional y por los nuevos creadores y artistas emergentes. Quiero destacar la nutrida aportación de la escena extremeña, representada con más de 25 compañías que dan forma a los 2 grandes espectáculos que se representarán en el Teatro Romano y a las extensiones que se realizan fuera de la ciudad de Mérida y a las distintas actividades paralelas y talleres. Como comprobarán en el dossier que les vamos a entregar, hemos configurado un festival a partir del contenido de otros años con nuevas aportaciones que suman espacios de exhibición y reflexión. Así, consolidamos iniciativas anteriores como la programación en Caparra, que este año se celebrará por segunda edición, las jornadas de debate en torno a la mujer, en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas, y también descubrimos nuevos horizontes con la participación este año en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo con la extensión del festival en Tarragona. También abrimos una nueva ventana al pensamiento y conocimiento con un encuentro sobre periodismo móvil y cultura y a la formación con un curso de verano con la UNED. El festival, como he dicho, comenzará el 29 de agosto, finalizará el 29 de junio y finalizará el 26 de agosto, y arrancamos con el festival con el Ballet Nacional de España y la Orquesta de Extremadura los días 29 de junio, 30 de junio y 1 de julio, con la obra Electra, con dramaturgia de Alberto Conejero. Continuará del 4 al 8 de julio, de la mano de Illana, el estreno absoluto de Ben-Hur, adaptada por Nacho Novo e interpretado por Agustín Jiménez, que nos acompaña, Eva y Santa, Richard Collin. Y en esta rueda de prensa voy a adelantar algunos de los repartos que no están todos completos y que se irán cerrando a lo largo de estas semanas. Seguirá el actor Raúl Arévalo, será Nerón, en la versión que ha realizado Eduardo Galán de la obra, y estará del 11 al 15 de julio, obra dirigida por Alberto Castrillo y coprotagonizada por Itziar Miranda, que nos acompaña, José Manuel Seda, Francisco Vidal, Javier Lago, Carlota Díaz. El tercer espectáculo, el cuarto espectáculo del mes de julio, será Rafael Álvarez el Brujo, que vuelve después de 5 años que no participaba en el festival, del 18 al 22 de julio, que presentará Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia, unas reflexiones sobre el autor y el arte clásico al más estilo y del estilo que tiene Rafael Álvarez el Brujo. La programación de julio concluirá con Filoctetes de Sófocles, dirigida por Antonio Simón y protagonizada por Pedro Casablán, Pepe Villuela, Félix Gómez, Samuel Villuela y un elenco que está en estos momentos cerrándose y que esta mañana también nos acompaña, y les agradezco que estén con nosotros. El mes de agosto comenzará la programación con la versión que ha realizado Paco Becerra de la tragedia Fedra, y que dirige Luis Luque y que está protagonizada por Lolita Flores, Juanjo Artero, Tina Sainz, Crispulo Cabezas, que también aquí nos acompañan y quiero también dar las gracias. Continuaremos con Las Amazonas, que estará del 8 al 12 de agosto y que forman parte del elenco Silvia Bascal, Loles León, Olivia Molina, Laura Pamplona, Masi Iglesias, Xavi Murúa, Karina Garantiva, y están dirigidos por Magui Mira. Esta obra es un estreno absoluto basada en la Pentesilea de Von Kleist. Y para cerrar la edición del festival,
las compañías extremeñas tendrán el protagonismo que tienen siempre y en esta ocasión estrenan en el festival compañías que nunca habían participado. Del 15 al 19 de agosto, una versión de Miguel Murillo de La comedia del fantasma de Plauto con la compañía Teatrapo y que estará protagonizada por Ángel Ruiz, Eva Marciel, Juan Carlos Castillejo, Rafa Núñez, Rosel Puyol, Chema Pizarro, Francis Lucas, Cándido Gómez, Manuela Serrano y José Carlos Valadés, con dirección de Félix Estaire. Y cerrará el festival el espectáculo Hipólito de Eurípides del 22 al 26 de agosto con las compañías de Cáceres, Maltravieso y La Almena Producciones. El actor cacereño Alberto Amarilla encabeza este reparto que está secundado por los actores Camila Almeda, Amelia David, Mamen Godoy, Cristina Gallego, Rubén Lanchazo, Gustavo del Río, Rul Delgado, Javier Uriarte, Raquel Bravo, Guadalupe Fernández, Estefanía Ramírez, Álvaro Rodríguez, con dirección de Emilio del Valle, que también nos acompaña. Con esto cerramos el ciclo del Teatro Romano y en la programación off que hacemos todos los años con la compañía emeritense Te Apetece Teatro, tendremos programación en el Pórtico del Foro, el Templo de Diana, en la Plaza de Pontezuelas, en la Plaza de los Naranjos, 5 estrenos absolutos de distintos espectáculos que nos acompañarán a lo largo de julio y agosto. Esta programación paralela se complementará este año con un curso de verano con la UNED y la Cátedra Internacional Ercritia, con un curso llamado Los griegos y nosotros, tragedia, estética y política, que se desarrollará del 2 al 6 de julio. Y otros platos fuertes es un ciclo de creación contemporánea y teatro clásico, encuentro con creadores, y participarán figuras como Paco Becerra, Mariano Marín, Alfredo Sanzón, Concha Rodríguez, Lola Blasco, Marta Torres, que lo hacemos en colaboración con la Fundación SGAE. Y por segundo año, que el año pasado funcionó muy bien, un encuentro de creadoras escénicas que llevará por título Después de la derrota de Clitemnestra y que está coorganizado con la Asociación Clásicas y Modernas y que serán unas jornadas que se desarrollarán los días 17 y 18 de agosto y un taller que impartirá la directora del Teatro Español, Carmen Portacelli, sobre el impulso y la acción, el cambio y el relato. También la influencia de las tecnologías en el periodismo cultural serán el objeto de un debate en un primer encuentro internacional MOJO. Este encuentro reunirá en Mérida expertos de periodismo móvil nacional e internacional y hablaremos sobre periodismo y cultura. Y este encuentro tendrá lugar los días 3 y 4 de julio. También, como cada año, tendremos 2 exposiciones, una sobre mitos clásicos en el Museo Nacional de Arte Romano. Nos acompaña la directora de la exposición, Trinidad Nogales, y otra en la sede del festival sobre lo que sería una recreación del Teatro Romano de Mérida. Y, por supuesto, tenemos las extensiones en Medellín, en el Teatro Romano de Regina y en Caparra. En Caparra este año se aumenta el número de representaciones y comenzarán del 9 al 11 de agosto y en Medellín del 20 al 22 y en Regina el 3 de agosto. Las representaciones en la extensión de Tarragona, dentro de los Juegos del Mediterráneo, son las obras Edipo Rey, los días 9 y 10 de junio, y Calígula. En el Teatro Romano de Medellín, Viriato, La comedia de las mentiras y La bella Helena. En Caparra, Calígula, El cerco de Numancia, La comedia de las mentiras y La bella Helena.
y, por último, en Regina Viriato. Toda la programación la tienen en el dossier de 74 páginas que tienen en sus manos, un contenido denso y variado que esperamos convierta en esta 64 edición en la oferta cultural imprescindible del verano en España. Hoy mismo salen a la venta las entradas a partir de la 1 del mediodía, con un 30% de descuento por la venta anticipada hasta el día 31 de mayo. Y muchas gracias, y estoy a su entera disposición para las preguntas que me quieran realizar, o a cualquiera de los intérpretes que me acompañan, o directores o autores de las obras que tenemos este verano en Mérida. Muchas gracias. Buenos días. A ver, dos cuestiones. Una, el año pasado 98.000 espectadores en el Teatro Romano de Mérida, aparte de todo lo demás en el resto de actividades. ¿Cuál es el reto ahora? Porque la cifra impone. Y la siguiente pregunta es, el eunuco, la guerra de las mujeres, la asamblea de las mujeres, la comedia de las mentiras el año pasado. Siempre ha habido una obra que ha sido como una referencia de cada edición. ¿Crees que este año habrá una o varias? Bueno, yo lo digo que en cada edición superarse es muy complicado, porque ya es muy difícil que se pueda ampliar mucho más. Yo cogí el festival con 52.000 espectadores y en la última edición hubo 168.000 en todas las actividades. Yo me conformo con mantener las expectativas que generamos en la anterior edición. Este año he intentado, ya lo hice en la 60 y 61 edición, que hubiera una representación mucho más amplia, y por eso hay 9 espectáculos en el Teatro Romano. Se amplían, hay 43 representaciones en el Teatro Romano, que yo creo que nunca en la historia de todo el festival ha habido tantas representaciones, y sobre todo se hace por la demanda y porque el público lo pide, y por eso hay 9 títulos en esta edición, y porque intentamos no repetirnos de una edición a otra. Esa es un poco la razón por la que no hay esta edición un espectáculo que esté 2 semanas. Bueno, todos, y más presentes todos los intérpretes y directores y demás. Quiero que llenen todos, evidentemente, sobre todo porque se lo merecen. A ver, buenos días. En primer lugar, Jesús, darte la enhorabuena por superarte un año más, y a Guillermo por confiar en ti, en el grupo tuyo de trabajo, porque demuestra que apoyas por la cultura y por la calidad por encima de cualquier presión y cualquier cosa. 2 preguntas. ¿El número de talleres teatrales que se van a hacer por los pueblos de Extremadura se mantiene o aumenta? Y la segunda, ¿qué significado tiene la foto de este año del cartel? Gracias. Sí, como ya he dicho, se están terminando de cerrar repartos y se está terminando de cerrar algunos flecos de la programación, y entre ellos están los 20 talleres que vamos a hacer con 20 compañías extremeñas en 20 municipios de Extremadura. En el mes de abril ya se sabrán qué lugares son donde van a hacerse esos talleres a lo largo de los meses de julio y agosto. Y el cartel, hemos querido cambiar la imagen que siempre hemos utilizado, la imagen del Teatro Romano. En los carteles siempre tenemos 2 carteles, el cartel que es el emblema de lo que es el festival, y este año hemos querido pues variar, cambiar, pero con un lema que es muy claro: de nuevo los clásicos, de nuevo Mérida, porque ya no hay que decir Festival de Mérida, Mérida. Hemos conseguido que la marca Mérida esté muy presente y por eso la utilizamos, de nuevo Mérida. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Yo quería conocer de boca de Lolita, de Agustín, Pepe Villuela o de Pedro, cómo afrontáis este reto del festival, cómo lo lleváis, cómo está un poco
el tema. Ponte aquí. Yo estaba muy a gusto ahí. Bueno, como se afrontan todos los retos con mucha ilusión, ¿no? Si no se afrontan. No es una obligación, es un placer estar aquí. Entonces, bueno, pues en este caso concreto hablo de mí, pues como un reto personal en la medida en que vengo a hacer algo que no es lo que he hecho siempre, que he venido a Mérida, que siempre ha estado relacionado con la comedia. Es la primera vez que me enfrento a una tragedia, lo que pasa es que lo hago de muy buena mano. Vengo de la mano de Sófocles en primer lugar, que ya es una garantía, creo, una garantía que lleva ya 2 milenios y medio funcionando, de la mano de un director reputado y con un gran prestigio como es Antonio, y de un compañero como es Pedro, que bueno, pues ya no puedo estar mejor arropado, ¿no? Entonces, en esa medida lo afronto tranquilo, pero también digo que sobre todo con muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de que llegue el día del estreno, y he leído y he releído ya varias veces el texto, y bueno, pues todavía estoy pensando cómo meterle mano, ¿no? Todavía estoy pensando cómo hacerme con ese personaje, pero muy contento, muy contento. Hacía 3 años ya que no aparecía por aquí y tenía muchas ganas de volver a Mérida. Este reencuentro con Mérida ahora cuando llegaba con los compañeros y con la furgoneta y veía, pues se me empezaba a remover por dentro toda la ilusión de todas las veces que he venido, y creo que esta vez pues que todavía con mayor ilusión. Así que nada, invitar a toda la gente a que siga haciendo este festival grande, cada vez más grande. Y bueno, pues de la mano de todo este elenco de gente, seguro de que lo vamos a conseguir, de que vamos a hacer una edición estupenda de este festival. Nada más, emplazarles a que vengan y darles las gracias por haberme invitado una vez más. Buenos días, ¿no? Ya buenas tardes. Bueno, yo no soy nueva en este festival, estuve hace 2 años. 3. Estuve hace 3 años en la Asamblea de Mujeres, que fue además, lo siento, pero fue récord de gente. Aquí está nuestro productor, lo puede decir, nuestro presidente. Y la verdad es que vengo con mucha ilusión. Vengo con un texto muy difícil. Voy a hacer Fedra. Espero dejar a Fedra en buen lugar. Que Fedra no tenga nada de flores, 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 flores. Y que flores, flores, flores no se quede con nada de Fedra. Por lo menos eso es lo único que quiero, que la gente se divierta, que lo pase bien. Estar aquí en Mérida es algo muy especial. Pisar ese escenario, te vas a cagar por las patas. ¿Dónde está? Te vas a cagar, con perdón. Porque tiene una energía impresionante, tiene una energía llena de arte y una energía llena de terror. A 10 metros, cuando bajas del camerino y ves ese circo, ahí al lado donde se lo comían a los cristianos los leones, ¿no? Entonces hay una mezcla que te pone, que te levanta la adrenalina y que lo único que quieres, y cuando sales ahí y ves todo ese anfiteatro lleno de gente, lo único que quieres es dejarte el corazón, la piel y el hígado ahí. Así que simplemente venir a vernos, no solamente a mí, sino a todos mis compañeros, porque este festival yo creo que va a pasar a la historia. No sé si como el mejor, pero como uno de los mejores. Buenas tardes. Hola, para mí es la primera vez que estoy aquí en Mérida y la verdad es que siendo paisano, pues la verdad es que ya era hora, ¿no? Nosotros, en mi caso particular, venimos con una megaproducción que es Ben-Hur, no hay más que hablar, no hay más que decir. Traeremos cuadrigas, lo intentaremos, traeremos galeras, haremos lo que podamos. Yo me alegro mucho que Illana, que es un gran referente, bueno, para mí es uno de los principales referentes de comedia de este país, se haya interesado por mí. Entiendo que ha sido por el torso. No todo va a ser tragedia, ¿eh? Vamos a intentar un poquito untarnos en aceite. Bien, entonces, que yo de alguna manera espero que este comienzo aquí en Mérida pues sea
una nueva andadura y que pueda estar más veces aquí, la verdad. Y para mí es un orgullo, para mí es un gran honor, y cuando lo contaba en casa decían hazte fotos y enséñanoslas. A mi gente de Trujillo yo creo que les va a encantar muchísimo que yo esté por fin aquí en este gran teatro, y la verdad es que estar con estos compañeros para mí, ¿qué puedo decir? Nada, espero que Ben-Hur en Teatro Mascope les guste, y sí, Teatro Mascope, estamos innovando, somos vanguardia. No, que espero que lo disfruten y esperemos ser dignos de este festival. Muchas gracias. Bueno, pues yo comentaros que me parece que las Amazonas, las piedras de esa maravilla de teatro romano que disfrutáis y que vamos a disfrutar, el presidente Jesús Cimarro y todo el equipo que me acompaña, yo creo que casan muy bien. Yo creo que toda la ilusión que por supuesto siempre tenemos ante un reto tan grande, porque siempre es un reto venir aquí, siempre es un reto aceptar la propuesta de Jesús Cimarro. Espero que estemos a la altura, espero que lo podáis disfrutar y espero estar dentro de ese ranking que se organiza cada año, que este año va a ser muy, muy difícil, muy difícil. Gracias. Pues nada, yo, por un lado como actor, evidentemente actuar en Mérida es un privilegio, porque te conecta con las raíces de la interpretación, desde luego, del teatro. Bueno, tengo un poco de fiebre, igual deliro un poco, pero bueno. Y después, evidentemente, como extremeño, para mí es un orgullo encabezar un proyecto de una compañía de aquí, de la tierra. Además, confío muchísimo en Isidro Timón, el productor y adaptador de la obra, y en Emilio del Valle, que creo que es uno de los mejores directores de teatro de este país. Es primera división, aunque posiblemente no esté valorado como se merece. Yo creo que Hipólito va a ser una revelación, ¿no? Me alegro mucho que Jesús Cimarro esté confiando en compañías extremeñas, pero ojo, porque... ¿cómo decirlo? A veces hay cierta condescendencia, ¿no?, con las cosas que vienen de la tierra, pero creo que hay mucho talento en este proyecto. Así que nada, muchas gracias. Bueno, como había un representante de cada espectáculo, no me ha parecido conveniente, después de que el compañero Pepe dejara el listón tan alto, pero en fin. Voy a interpretar a Filoctetes, que es un Sófocles dirigido por Antonio Simón. Efectivamente, estoy muy feliz de estar aquí después de haber tenido el privilegio y el honor de recibir aquí el último premio Ceres que se entregó. Y entonces, bueno, espero dejarlo, hacerle justicia, ¿no?, con este montaje. Es un texto que habla de guerra, habla de política, habla de negociaciones, y bueno, me va a tocar interpretar un político honrado por una vez en mi vida, un político que dice la verdad y que por eso mismo está encerrado en una cueva, en una isla, para que nadie se entere. Los demás políticos le tienen allí encerrado. Y la verdad, bueno, me hace mucha ilusión, efectivamente, poder poner en escena estas palabras de Sófocles, porque esta Navidad, curiosamente, cuando me preguntan en una entrevista, estas así un poco tontas que te hacen, no sé si era el cuestionario de Proust, ¿qué haría usted si le tocara el gordo de la primitiva, o el gordo de Navidad, perdón? Y siempre contesté esa vez, pero siempre contesto, por fin, decir la verdad. Nada más, gracias. Hola, buenos días, soy Ángel Ruiz, lo digo por si no me ponéis cara. Bueno, yo tengo la gran suerte y el gran honor de venir por tercera vez a este festival.
Las dos anteriores tuve la suerte de formar parte de dos grandes montajes que además tuvieron gran éxito y espero que esta sea que la tercera también lo sea. Y además, dentro de la compañía, de una compañía extremeña de Teatrapo y de la mano también de uno de los grandes autores extremeños que es Miguel Murillo, con una comedia maravillosa de Plauto, que ya lo han dicho antes, pero yo lo vuelvo a decir, la comedia del fantasma, y rodeado además de unos actores y actrices que yo creo que va a ser la comedia de, no es por nada, pero va a ser la comedia del festival. Como digo, es un placer enorme volver a estas piedras, a esta ciudad y a este festival, que yo creo que es el gran festival del verano y el gran festival del teatro clásico, que por supuesto tenemos que darle toda la grandeza que se merece. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo estoy absolutamente emocionada porque es mi primera vez aquí y además estoy viendo a todos mis compis a los que admiro muchísimo y a los que he venido a ver a Mérida y se me ponen los pelos de punta diciendo yo también estoy aquí en vez de ahí mirándoos. Y bueno, estoy feliz, voy a ser la Agripina de Nerón, un Nerón que va a interpretar Raúl Arévalo y que parece escrito para él, en una versión que ha hecho Eduardo Galán de manera magistral. Yo cuando la leí me senté, empecé a leerla, tenía a mi niña así en brazos y le dije a mi marido, toma la niña que no puedo parar, y me la leí del tirón. Es deliciosa la versión, deliciosa, y además de verdad creo que está escrita para Raúl, con un elenco espectacular. Tenemos aquí a Carlota y a José Aseda, y con un director al que admiro y llevo años pidiéndole por favor que me coja para una de sus obras, o sea, ¿cómo no voy a estar feliz? Creo que Alberto Castrillo es todo un talento en sí mismo, como actor, como creador y como director. No hay nada de él que no me haya fascinado y emocionado, así que soy una afortunada. Y enhorabuena también a todos mis compañeros que están aquí, que supongo que están tan emocionados como yo o casi. Esto sí que no me lo esperaba, vamos. Buenos días. Bueno, nosotros somos Te Apetece Teatro, llevamos una línea de trabajo desde hace mucho tiempo y Jesús Cimarro, como director del festival, la recoge y la incluye dentro de esa programación oficial. Yo pido, por favor, a alguien ya que ponga un nombre a la programación off, que no sea off, porque no está fuera de nada, al contrario, está dentro de todo. Y toda esa programación que se hace en paralelo para esas otras horas, para las familias que no pueden ir al teatro de noche porque tienen niños pequeños o madrugan al otro día, pero que quieren disfrutar del festival y de la ciudad, pues que sepan que hay una programación que empieza ya 9, 9 y media, cuando ya el calor nos deja salir a la calle, y que está llena de teatro, de pasión y sobre todo de mucho contenido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las representaciones de teatro, con las actividades formativas, educativas, divulgativas, todo eso también es festival. Entonces damos, por supuesto, Jesús, gracias por saber y por apostar por esa otra parte del festival que hace ciudad, que hace público y que pues complementa esos días que se pasan en Mérida cuando la gente viene a ver una obra de teatro que no empieza hasta las 11 de la noche. Animar a todas las personas que puedan y quieran acercarse al festival, confiando en que la calidad y la satisfacción que produce cuando ves una buena tragedia, esa catarsis trágica, o cuando ves una buena comedia, esa satisfacción que da el saber que has invertido 2 horas de tu tiempo en alegrar el alma y con ello el espíritu. Muchas gracias. Bueno, han contestado a tu pregunta, ¿no? ¿Alguna cosa más? No, esta tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias. Guillermo.